buenas noches, esto es Cóctel Cultural con los sabores de la cultura. Hoy, sábado 29 de marzo del 2025. Los saludo en voz en off, no me quiere la cámara, pero allá en el estudio está lleno y empezamos y saludamos y agradecemos que esté con nosotros en vivo a nombre de todos sus fans a la maestra Delia Ocampo. Es un placer estar con ustedes, gracias por abrirnos las puertas de su corazón. Aquí estamos nuevamente, feliz sábado. Bueno, no crea usted que es el niño de la pijama de rayas, no, es el licenciado Oscar Jiménez. Estimados amigos y amigas, es un placer estar como todos los sábados aquí con ustedes en un programa más. No se vayan, quédense con nosotros, la van a pasar muy bien. Y más cerca de las calles de Nueva York, allá el maestro Nicolás Mena. Hola amables seguidores, aquí estamos como cada sábado para llevarles su programa Cóctel Cultural con una pizca de cultura. Hoy no se celebra nada así como que sumamente importante, pero hay algunas cosas que la maestra Delia nos va a compartir para hoy 29 de marzo. Claro que sí, hoy es el Día Mundial del Piano. Se celebra en el día 88 de cada año, y esto es un número simbólico por las 88 teclas que tiene este instrumento. También es el día de San Eustacio. Él nació en Borgoña en el siglo XVI y es un santo muy venerado en la religión católica y se destacó por ese rigor ascético, buscaba la perfección espiritual. Él también se dedicó a la enseñanza y cuidado de los enfermos, también se involucró mucho en la evangelización. ¿Continuamos, doctor? Pues sí, pero aquí me quedé pensando por qué no lo han puesto. Bueno, el que por ahora nuestra 4T dice que es franciscana la cuestión así de vivir con lo necesario, Bueno, y mañana, 30 de marzo, sí es Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar y Día Mundial del Trastorno Bipolar. Pero el maestro Nicolás nos iba a agregar algo. Así es, aquí en cuanto a fechas locales o efemérides locales, hoy 29 de marzo, un 29 de marzo, pero de 1982, hace 43 años, cuando la gran explosión del volcán Chichonal, que fue la noche del domingo 28 de marzo de 1982, y aquel lunes 29 de marzo del 82 que amanecimos bajo una noche interminable y una gran lluvia de cenizas, y que pues amaneció en Villahermosa hasta las 11 y media de la mañana, cuando aquella explosión del volcán Chichonal, hace 43 años. Y un 29 de marzo como hoy, pero de 1989, hace 36 años, fallece el cantante y compositor Francisco Hernández Mandujano, Chicoche, hoy en su 36 aniversario luctuoso. ¿Pero quién es Chicoche? Francisco Hernández Mandujano. Chicoche, un gran, digamos, un ícono de la música popular regional, en este caso tabasqueña, que se inmortalizó con sus ritmos, con sus canciones, ¿sí? Y vamos, fue un cantante muy popular, no solo en Tabasco, sino que alcanzó fama a nivel nacional. Tuvo proyección nacional. Adicional a lo que comenta aquí el amigo Nico, en la época de los 70, 80, no sé si hasta los 90, fue la época de la música tropical. Así es. En donde había muchos grupos musicales, y Chicoche y La Crisis en esa época era muy escuchado precisamente por ese ambiente. Era una referencia obligada. Era la época de la Sonora Santanera, del Rigo Tobar y otros grupos musicales que fue de música muy agradable para los. Bueno, esos grupos ya iban de salida. Chicoche sí, de los 80. Sí, es netamente aquí ya de los 80, que si bien él empezó desde los años 70 con ritmos un poco diferentes, en los 80 fue su máximo esplendor. Cuando él fallece en el 89, hace 36 años, a la joven edad de 44 años, pues estaba en su cúspide realmente, estaba en su cúspide. Y hacemos esa referencia porque los jóvenes de ahora yo creo que no recuerden esa música, o son muy pocos los que escuchan esa música.
Bueno, Pero, si sus padres la escucharon, sí. seguramente recuerdos deben de tener. Y ese overol que le caracterizaba también, ¿no? Cuando lo imitan o lo representan, su característico o su característica vestimenta con el overol. Con el overol, su Los tipo de los lentes, su cabello, el bigote. Es Sí. verdad, sí. Fue la marca. Fue la marca. La marca, Al rato sí que- Fey nos corta Ah, sí. ese minuto, pero bueno. No creo. Quiero Sí. comentarles también que en 1955 el Consejo Universitario de la UNAM aprobó la iniciativa para que la Escuela Nacional de Jurisprudencia se convirtiera en la Facultad de Derecho, ya hace aproximadamente 70 años. 70 ¿no? años. Y yo regreso con Chicoche, porque pues ahora Chicoche Chico está retomando bastante y se está dando a conocer nuevamente esas melodías, que en alguna vez hemos platicado de varias cosas. Una que era conocido como el hombre del overol, pero no es un overol, la mayoría de las veces es un jumper, porque el overol es el que cubre todo. Overall, sobre todo, como los que utilizan en la industria petrolera, Ah, o los bebés que le llaman mamelucos. y entonces lo de él, ¿qué es? El de él era jumper, el que tiene en el peto aquí. Sí, el cuadro, peto y sí. los tirantes. Y los tirantes, el overol Pero es pantalón, todo. pantalón. se dio a conocer como Como overol. overol, yo Sí. también lo conocía como overol. De hecho, le decían el hombre, El hombre del overol. Sí, de esos errores que se van perpetuando, como estamos peleando aquí siempre con la inundación el 1 y 2 de noviembre o cosas de ese tipo. Ujú. Y no. ¿Qué música tan bonita de aquella época? La de ahora también. Y es que algunas bonita, referencias, pero- el ritmo muy característico, pero también algunas referencias locales que poca gente le entendía en esa época, a qué se refería. Ujú. Sí. Exactamente, a dónde iba la picardía. Sí, Porque, pues, en doble no- sentido. No tenían el contexto Sí, choco. así es. E iba yo a agregar otra cosa, pero ya también le hemos platicado cómo hizo popular una canción de Macorina, Macorina. siendo cubana y con un ritmo totalmente opuesto cuando lo grabó aquí Chabela Vargas, y él le dio ahora sí como dicen, un ritmazo. Un ritmazo, ritmo tropical. Sí, ritmo tropical. Pues así están las efemérides. Ah, bueno, y el 28, estamos haciendo una saltadera de fecha, pero regresando con lo que comentó el maestro Nicolás, el 28 es el día de la por lo mismo, un día de El la día de la sol, solidaridad tabasqueña. por la cuestión del mismo Del volcán. volcán Chicha, que fue el 28, aquel domingo 28 de marzo, ya en la noche. Y que el maestro Nicolás siempre hace sus reseñas. Este año no va a haber, maestro. No, este año, no, pues quizá para los 45 aniversarios dentro de 2 años, quizás sí. Pero pues en redes sociales, en Facebook, por supuesto que se habrá una reseña. Creo que si usted le busca, porque todavía no lo han borrado, hay que rescatarlo y pasarlo al canal de YouTube. Está todavía la conferencia del maestro Nicolás. Es de los primeritos programas, si le buscan en Radio Emisor TV, es de los que primeritos. di en 2022, cuando los 40 años, Sí. hace 3 años, allá en una clínica oftalmológica. Sí, pero cada vez centro ¿qué? De la cultura maya. algo Aparte, así. Centro de la Cultura Olmequimaya, por supuesto, en la colonia Rovirosa. Bueno. Muy interesante su charla, yo la pude ver. Ah, la vio en... Sí. en las redes. Sí, la vi en vivo. Yo tuve la oportunidad de llegar en la mañana del día lunes. ¿qué día? Lunes 29 de marzo. Lunes de Villahermosa hasta Iztacomitán, Chiapas. ¿Y cómo le hizo Ese conocer día- ese de la En el camioneta? epicentro. No, me fui en un volteo que iba para allá a Mm. buscar a unos familiares y estaba yo en la salida que va rumbo a Chiapas pidiendo ray porque allí vivían mis abuelitos, sí, porque ya fallecieron. Y fui a buscarlos y llegué hasta allá. Todavía estaba el pastelón, En dijera, ¿verdad? plenas tinieblas, porque era una Sí. oscuridad. Una Ah, no, oscuridad iba cerrada. por poco y se sale de la carretera. Sí, el porque era tanto la ceniza que ni con los neblineros. volteo. Era una No, oscuridad, la carretera estaba llena de ceniza, parecía arena. nieve. Y ahí en el pueblo parecía una playa todo el pueblo. Blanco. Parecía una playa blanca y todo lleno de ceniza y arena. Sí. Arena y mar. Lástima que no lo pude. No había. No había, pero por ahí... Pero ahí muchos vamos. tomaron videos o fotografías. Lo que Pero eran tengo esa fotografías. experiencia y la puedo contar.
Todavía estaba esa salida, Teapa, el pastelón. Sí, donde Sí. está ahí estaba Que la glorieta, el pastel. Todavía no ponían la fuente, Pero No, claro llovía. que no. ni el reloj. Y los kilos de ceniza que barrían diariamente. ¿no? Así Sí, diario. Echó a perder Aquí todo. en Villahermosa, imagínense Sí. allá. Todos los No, aires no, acondicionados No, colapsados. todo allá quedó como una playa, haga de cuenta que estaba en una playa. Y de ahí nacieron leyendas urbanas de que la mal llamada salamandra, Ah, Gecko, sí. es Y ahí- que vino con el chichón. No es Sí. cierto, es un gran Ya mito, estaba, eso sí. ya estaba, Tiene obviamente. muchos años. Sí, es gran mitos. Sí. Leyendas urbanas. Y ya que estamos con el Metro Nicolás, nos vamos de corrido para que nos diga más o menos el pronóstico. ¿Cómo andaremos en esa semana? Doctor, Pues, sí, perdón, sí. doctor, no quisiera pasar por alto que también un día como hoy nació un arquitecto mexicano quien tuvo gran influencia en esa arquitectura del siglo XX, Pani Darky. ¿Qué hizo? ¿Alguna? Tuvo una gran influencia en todas las estructuras históricas de su momento, del siglo XX. Ok, pero era... ¿de qué Era nación? mexicano. Era mexicano. Sí, Sí. aunque el nombre no los parece, Ajá, la debe haber realidad sido que de tal padres vez abuelos, posiblemente, extranjeros. sí. extranjeros, así como italianos. Ajá. Sí, Pani Capisci. Bueno, regresamos con el clima. Sí, podemos decir lo siguiente. Que por cierto, perdón maestro, ya pues mañana 30, 31, ¿Será lunes? Lunes Y el 31. ya estamos pues, prácticamente en abril. Cerca ya, frizando el mes de abril casi. Bueno, adelante ahora sí con el clima Sí, de abril. podemos decir lo siguiente, poco que decir, podemos decir que ya entró la seca. Para determinar que ya estamos, el estado de Tabasco principalmente, a diferencia de que en el centro y norte del país están las lluvias de primavera, eventos meteorológicos incluso severos en el nordeste del país, particularmente en Tabasco podemos decir que ya entró la seca y quizá no llueva, quizá en un mes. ¿Por qué? Porque esas condiciones que generan lluvias e importantes en algunas zonas de Nuevo León, Tamaulipas, Coahuila, esos sistemas primaverales favorecen tiempo seco en nuestra región, se lleva la humedad de aquí a esas bajas presiones en el norte del país, sur de la Unión Americana. Por otra parte, esos sistemas severos que en el norte del país están provocando las tormentas, las granizadas de primavera, incluso hasta el centro del país, al llevarse toda la humedad, acarrean esa masa de aire tropical, o sea, aire caliente en superficie, que es lo que nos cubre a nosotros. Es algo muy típico ya del mes de abril precisamente, y viendo todos los modelos de pronósticos americano y europeo para la región centro, Villahermosa específicamente y gran parte de Tabasco, prácticamente en los próximos 15 a 20 días, aparte de que no vamos a tener lluvia, o sea, nula, prácticamente nula probabilidad, incluso de nubes, para los próximos días debemos de prepararnos porque se nos viene la primera ola de calor. En serio, la próxima semana estaremos sobre los 40 grados Celsius y arranca abril, ya muy abril, con sus grandes calores, pero reitero, sobre todo la falta de lluvia que se ve fuerte, al menos la primer quincena de abril. Los próximos 15 a 20 días van a ser sumamente secos y sumamente calurosos. Entonces, pues si piensa aprovechar, pintar, impermeabilizar, muy buena época. Y aquí lo importante es pues también ahorrar agua, porque la verdad, esperemos que no se den las condiciones de olas de calor y sequía tan prolongadas como hace un año. Hacemos votos. Sí, de que no padezcamos una ola de calor y una sequía tan severa como el año pasado, pero bueno, hasta el momento pues ya lo normal de abril, podemos decir ya las condiciones están dadas, podemos decir que ya entró la seca. Esperemos, ojalá, que a mediados de abril o para Semana Santa quizá, pues haya ligeros cambios y haya la presencia de algún frente frío que nos traiga algo de lluvia al estado, que buena falta va a hacer, esperemos. Pero de aquí a los próximos 15 a 20 días, en el panorama meteorológico es aumento de temperatura más aumento de temperatura
y días sumamente soleados. ¿Y el riesgo de quedarnos sin energía eléctrica? Sí, muy También, alto. Muy alto, muy alto. aunado Muy a- alto. Sin energía eléctrica y esperemos que no sin agua tampoco. Ojalá y no. Ojalá y no. Ojalá y no. Sin agua no podemos. Así es. Si no llega a haber luz, no va a haber programa, recuerden. Esperemos que no. Ofrecemos disculpas al norte del país. Bueno, pues nos vamos a las curiosidades y regresamos. Y ya que hemos regresado de las curiosidades, estábamos platicando hace rato de que mañana es día de la bipolaridad, pero dentro de todos esos trastornos, hoy vamos, dijo la mosca, vamos. La maestra que es su especialidad, iba a ser un cuento, pero iba a ser muy largo, mejor no. Su especialidad también nos va a platicar de algo que está pues muy vigente. A veces dicen de moda, pero no, que la moda no, la moda se impone y aquí es algo que diversas circunstancias nos han llevado hacia allá. Pero los dejo. Sí, efectivamente no es una moda, sin embargo se han presentado cada vez más casos de dificultad de atención en los niños. Pudiera deberse a muchos factores y varios de ellos podrían ser a la falta de sueño, el mal uso de las tecnologías, de los aparatos electrónicos, quizá también la poca atención que reciben de la familia. Entonces yo quiero platicarles un poquito acerca de lo que es la atención. La atención es una capacidad cognitiva que se requiere para poder llevar a cabo los aprendizajes, la memoria a corto o largo plazo, la concentración, en fin. Entonces, cuando hay un déficit de atención que generalmente es conocido como TDA, trastorno de déficit de atención, el niño va a tener dificultades para recibir, asimilar y aprender lo que se dé en la escuela. Maestra, ¿y no sería en un momento, como dice alguien por ahí, en un momento dado, no sería aprendido porque al niño le ponen objetos en la cuna y que los ve, los juega, o ya viene condicionado? ¿O podría influir eso? No. Se supone que es una situación que tiene que ver con el sistema límbico, que es un área que se encuentra en el cerebro y que recibe la información y que va a ayudar a que se lleven a cabo las funciones ejecutivas superiores. Entonces, aquí lo más recomendable, si detectas que tu hijo presenta este déficit de atención, es importante que en casa se estimulen todos los sentidos, los 5 sentidos, porque sobre todo el olfativo, que es un sentido que pasa directamente al sistema límbico para poder asimilar la información y sobre todo si va cargado con estímulos positivos que pudieran favorecer esa tranquilidad en el niño de poder asimilar. Entonces, los 5 sentidos, el olfato, el oído, la vista, la percepción o la sensopercepción, le van a permitir que el niño conozca el mundo, lo que le rodea. Si no están desarrollados, si el niño no toma conciencia, no percibe, no siente, no se percibe a sí mismo, si está cómodo, si está incómodo, si el ruido le molesta, si lo que está ahí le distrae visualmente, entonces no va a llevar a cabo esas funciones ejecutivas que tienen que ver mucho para el aprendizaje. Esas funciones ejecutivas no es que formen parte de la atención, pero no se llevan a cabo sin la atención, como que son separadas, pero se tiene que aprender primero a desarrollar la atención para que se puedan llevar a cabo los aprendizajes posteriores que se requieren de acordes a su edad o al grado que está cursando. O sea, cuando vemos al niño, ¿qué podemos hacer con él? Entiendo que en primer lugar estar atento. O sea, ¿cómo reacciona? Primero hay que desarrollar la atención a través de los 5 sentidos. Atención visual, atención auditiva, atención olfativa, atención sensorial. De esta manera el niño va a percibir el mundo, lo que le rodea,
y va a sentir o va a tener esa capacidad de analizar, de percibir lo que le rodea y lo que está sintiendo. De esa manera pudiera también controlar los impulsos que pudiera tener a esa inatención. Ok. Algo importante, algo que me llama la atención, maestra, es lo que mencionó, que principalmente el sentido del olfato, ¿no? Sí, es que se cree que el sentido del olfato pasa directamente al sistema límbico, no hace filtro el cerebro. Entonces, son experiencias que si podemos generar actividades a través del sentido del olfato, si van acompañadas con palabras que refuercen y lo estimulen, lo motiven, la rosa, ¿no? El olor de la flor, ajá, el olor de algo que lo nuevo, asocie con algo, el olor de a la limpieza, el algo jabón, agradable, algo sí, agradable, sí. Y también lo desagradable, ¿no? La basura. Sí, porque todo eso va en razón a lo que a él le va a provocar, si es una experiencia positiva o negativa. Okay. Y que diga fuchi. A los niños te le dicen, ¿verdad? Tienen esos términos así, Sí. fuchi. No quiero decir qué les dicen. Sí, este desarrollo de habilidades de la atención son importantes porque si nos vamos directamente a las funciones ejecutivas, que son las tareas que dejan en la escuela o ya resolver problemas, análisis y demás, el niño no las va a poder hacer y le va a generar mucho más tiempo para ejecutarlas, para desarrollarlas, que si él tuviera desarrollada la habilidad de la atención. Entonces, por eso es que, insisto, hay que trabajar primero en desarrollar la atención para que esas funciones ejecutivas, el niño tenga esa capacidad de desarrollarlas en menos tiempo. Si una tarea le lleva 3 horas en desarrollarla, si él desarrolla primero las habilidades de atención, va a realizar esa tarea en el tiempo que le corresponda a la tarea, ¿no? Pueden ser 30 minutos, 1 hora, 40 minutos, 10 minutos, y no 3 o 4. Sí. Bueno, también quiero comentarles que por eso la etapa de preescolar es muy importante que la cursen nuestros hijos o todos los alumnos. Yo que trabajo en primaria, nos hemos topado con niños que no asistieron a preescolar, entonces no vienen con esos recursos, con los elementos, con el desarrollo de habilidades de temporalidad, espacialidad, conocimientos básicos, desarrollo de la atención, observación. Y ya cuando llegan los niños al nivel de preescolar, ¿qué sucede o qué procede? Bueno, en preescolar existen programas, proyectos para desarrollar esas habilidades precisamente de atención. Todo es a través de cantos, juegos, movimientos, música, actividades donde el niño pueda estimular y desarrollar esos 5 sentidos. La visión, la audición, el olfato, el tacto, le va a permitir al niño conocer el mundo, pero ya con actividades dirigidas para que entran directamente al sistema límbico y lo van preparando para esas funciones ejecutivas que requieren de más cognición, el desarrollo de esas funciones ejecutivas que le van a permitir entonces analizar, crear, resolver, comprender. Pero si no está desarrollada la atención antes, va a tener dificultades en su aprendizaje cuando entra a la primaria. Ahora, otra cosa, bueno, adelante, Oscar. Maestra, ¿y cuál es uno de los comportamientos que tiene el niño cuando llega a la primaria y no cursó el preescolar? ¿Cómo se dan cuenta? Bueno, ¿qué hace el niño? Pero tengo entendido que es obligatorio. Sí, es obligatorio, sin embargo no se exige. Cuando entra a la primaria y no trae antecedentes de preescolar, se le perdona. Sí, porque no hay repetición de grado. ¿Pero qué procede ahí con el niño? Tengo una niña en la primaria que entró de 10 años sin tener antecedentes académicos. Jamás fue al preescolar ni a la primaria. ¿Y ahí cuál es el comportamiento del niño? Bueno, el comportamiento de los niños que no traen esa estimulación del desarrollo de esas habilidades básicas, generalmente su interés radica en jugar, en correr, en distraerse en cualquier... ¿no?
en actividades a veces o estímulos irrelevantes. ¿Sí? Entonces no le permite atender los estímulos que son necesarios para el aprendizaje. Eso. Entonces hay ese tipo de... En otro mundo, viene de otro mundo. Maestra, y ya ahorita que estamos encarrerados en este tema, me voy a ir un poquito más hacia atrás. ¿Y qué pasa con los niños que vienen de guardería? ¿Cuál es el comportamiento cuando llegan a la primaria, sobre todo? Sí, depende. Hay guarderías que tienen programas muy bonitos para desarrollar los 5 sentidos de los niños, con actividades divertidas, lúdicas, que involucran también a los papás. Entonces, generalmente se desarrollan también habilidades en los padres para poder seguir estimulando al niño en casa. No conozco muy bien aquí las guarderías, pero en la que estuvieron mis nietas, me gustó mucho el programa que tienen, porque hacen una gran variedad de actividades lúdicas que les permite desarrollar la temporalidad, la espacialidad, integran esquema corporal, la direccionalidad, la lateralidad, en fin. Entonces, esa atención va centrándose cada vez más en el desarrollo de los 5 sentidos, y ya en corto tiempo empiezan a desarrollar esas ejecuciones ya de mayor complejidad, y pueden mantenerse también más tiempo sentados en una silla. Cuando no traen desarrollada la atención, no pueden estar sentados en una silla, no pueden estar quietos, se distraen ante cualquier estímulo. Y no significa que tengan un TDA médicamente hablando, sino a veces es porque no tienen desarrolladas esas habilidades básicas para poder acceder a lo que se requiere o a lo que exige una escuela. Maestra, la lógica nos dice que así debe ser, pero en la práctica, ¿cómo es? Un niño que viene con todos esos conocimientos y lo que usted ya comentó desde la guardería, en el nivel de primaria debe de tener más conocimiento que uno que nada más cursó preescolar, o más habilidad. No, es que, como le digo, en guarderías, en CENDIS o CAI, que se llaman ahora, ¿Sí? Centro de Atención Integral, ya tienen programas dirigidos para desarrollar esas habilidades. Ahora, hay las guarderías que existían anteriormente como ayuda a los padres, que funcionaban como cuidado nada más, sin ningún programa dirigido para el desarrollo de estas habilidades, pues realmente el niño no presentaba habilidades que se requieren para el aprendizaje de la lectoescritura, por ejemplo, ¿no? Ya nomás socializaba. O si acaso, o tampoco. Sí. No, sí, algunos de ellos solamente socialización, comunicación, pero a veces los afectos no estaban bien desarrollados, había conductas impulsivas, agresivas, que no les permite muchas veces esa sana convivencia que se exige en la escuela. Y por lo tanto, dijera el licenciado que la lógica nos dice también, pero es de matemática, la lógica nos dice que pues mejor que estén, porque esa es otra, hay niños que nada más cursan el 3er año de preescolar. Sí, es correcto. O hacen guardería hasta los 4 años y ya luego se pasan al preescolar, 2º y 3er año, donde ya los preparan con actividades más próximas o más cercanas para el aprendizaje de la lectoescritura. Pero ahí hay que tener mucho cuidado, porque no todos los niños tienen esa madurez para iniciar con esas actividades motrices finas que le van a llevar a ese aprendizaje de la lengua escrita. Desafortunadamente, los niños, cuando concluyen preescolar, sin importar su nivel de maduración, están obligados a pasarlos al nivel primaria. Y les digo, no llevan muchos de ellos los elementos, las herramientas para poder acceder a la lectoescritura, porque en primaria ya no se dan otras actividades motrices, otras habilidades lúdicas, actividades lúdicas. Ya casi no se les canta, no se juega, no hay ese desarrollo de motrizmente hablando, tanto fina como gruesa, del cuerpo, porque tenemos que trabajar el cuerpo del niño primero, en su infancia, en su primera infancia.
El niño cuando es bebé conoce el mundo a través de su cuerpo, primero la etapa oral, donde todo se mete a la boca, todo lo prueba, luego la etapa táctil, fálica, de latencia. Exacto. Entonces son estudios que ya están establecidos y son niveles de maduración que el niño presenta a lo largo de su vida. Pero si la escuela o no asiste a la escuela donde se le va a dar esa estimulación y agregamos que en casa los padres tampoco tienen ese sentido común o ese para poder interés, apoyar ¿no? al niño, o desconocimiento o falta de tiempo o no le Para dan jugar como el importancia. cocodrilo Dante y quiere ser parte de Nicola. Si algún padre en es la víbora. en este momento quisiera hacerle una pregunta sobre algún tema de esto que está usted platicando, ¿puede hacérsela cómo, a través de qué? Por escrito puede Aquí al escribirla programa. en este momento y estaremos pendientes para contestarles ahora. Ya si el caso llegó a primaria y ya está muy desahuciado y no puede, entra a Tareas Felices, ¿verdad? Así es. Tareas Felices, apoyo en tareas, regularizaciones, preparación de exámenes de admisión, todo como un centro, digamos, de apoyo en tareas y regularización en todas las materias, en todos los niveles, desde tercero de preescolar hasta universidad. Estamos en 27 de febrero, 1336, entre Ayuntamiento y Royan Ferrer, Colonia Gil y Sáenz, teléfono 99 32 31 02 10. Ahí está para los casos difíciles, tipo San Judas. A ver, amigo Nico, ¿cómo que para universidad también? Sí, también. En este caso, algunos temas que les dejan en formato APA o bien desarrollo de investigaciones, la metodología de la investigación. O para ingresar a la universidad. O para ingresar, ahorita que se está dando el curso de admisión para ingresar a la universidad, que llevan su guía de Exani o de Ceneval, y pues ahí trabajamos los temas, ¿no? Para prepararlos para el examen de admisión a la universidad y regularización. Porque no pusieron atención ni en la prepa. Continúa el daño. Sí. Pero regresamos a preescolar. O porque los papás no lo llevaron al kinder. Entonces, maestra, usted mencionó algo que me dio mucho gusto o me agradó mucho oírlo. ¿Qué tan importante es en el niño de preescolar, en el párvulo, como le llamaban antes, la música, una música adecuada a la criatura, una música adecuada a los niños? Como por ejemplo, yo recuerdo vagamente cuando estaba yo en preescolar, las de Cricri, que nos ponían las de Cricri, las maestras de preescolar, ¿no? O música tipo polcas, por así decirlo, y La Víbora de la Mar, Jugar a Doña Blanca. Ahí se está estimulando tanto la audición como lo táctil. Sí, si la música va acompañada con movimiento, mucho mejor, porque ahí ya está Sí. trabajando todo el cuerpo. Ahora, la música tiene que ser música de calidad. Sí. Aunque hay autores que dicen que no importa la música, pero que sea música. Sin embargo, hay estudios que reflejan que la música instrumental, por ejemplo, estimula más áreas cerebrales, dando mayor oportunidad al niño para el desarrollo de la atención y concentración. Así es. Para que pueda ser parte de Nicola. La instrumental. Pero sí, ya hasta cierto punto iba a decir en 50% en broma. Ya no aplica tanto a Cricri en el sentido de que fue un gran autor con muchos ritmos, sirve como un bagaje cultural para los niños, Sí. porque hizo casi todos los ritmos existentes. ¿Qué es lo que se maneja ahora en preescolar? Eso, que si va a la víbora, te vas integrando, te vas quitando. Tienes que estar, ahora sí, atento a las instrucciones que te dan. Como la famosa taza. La taza. Soy una taza y tienes que Una hacerlo. tetera, Sí. una cuchara. Y la de la serpiente, soy una serpiente que anda por el bosque buscando una parte de mi cola. Y ya se van agregando los niños. O sea, son La juegos faceta de donde cantante se involucra de la todo el maestra. cuerpo, las sensaciones, porque lo miran, lo disfrutan, se mueven, se agachan y tiene su aprendizaje en varios sentidos. Otra faceta. El cocodrilo Dante. Cantante también. ¿No? El cocodrilo El Dante. cocodrilo Dante, sí. Bueno, seguimos aquí. Está bien hoy esa Está interesante. faceta de, Sí. de los niños. De los niños. Yo siento que es de suma importancia porque es prácticamente cimentar su futuro, ¿no? Como estudiantes, el manejo de emociones, siento que es una parte pero de vital
preponderancia, ¿no? Esa formación. Sobre todo para la autoestima también, porque cuando los niños no aprenden, pues baja mucho la autoestima, y no es porque no tengan inteligencia, la tienen, pero no han desarrollado la capacidad de la atención para poder llevar a cabo esas funciones ejecutivas que se requieren para el aprendizaje. Yo creo que es importante lo que comenta la maestra, porque no hay que perderlo de vista, padres de familia, porque lamentablemente en algunos casos, no quiero decir que sea una generalidad, para tener entretenido al niño le damos un aparato de este tipo. Y yo creo que eso es malísimo, en lugar de pues hacerle que haga alguna actividad como la que comenta la maestra. Entonces, es muy importante. Que lo retomen a papá. Así Dijera es. Xolo anoche que se no. Que por eso hay inseguridades. Bueno, pasamos. Bueno, el adulto también pierde atención. Y cuando se está durmiendo se toma un café. ¿Un café de qué tipo, Licha Oscar? Café americano. Un café americano. ¿Se han preguntado, estimado público, por qué se llama café americano? A ver si tiene algo la producción por ahí, tiene imágenes o que nos buscó por ahí para hablar de este tema. No, pero yo me imagino que si estamos en América, todo el café de América es americano. Bueno, vamos a platicar este tema porque en el fondo tiene algo interesante con lo que se está dando a nivel geopolítico en este momento. ¿Y por qué está muy de moda este tema? Porque afecta muchos aspectos de diferentes países y sobre todo la ideología, el ser de cada país y sus costumbres. Creo que hay que retomarlas, por eso traemos este tema a colación, porque tiene que ver con la cultura mexicana. ¿Por qué nació el café americano como café americano? Cuenta la historia que en 1939 a 1945, cuando se desarrolló la Segunda Guerra Mundial, los soldados estadounidenses al llegar a Italia les daban el famoso café expreso, que es una tacita pequeña, ¿verdad? Pequeña y cargada y concentrada. Concentrada de puro café. Pero para ellos se les hacía muy fuerte ese café y aparte muy pequeñito. Optaron por ligarlo con agua caliente, ¿no? En ese momento, creo. Diluirlo y lo sentían ya más sabroso, más dulzón, y de ahí nace el nombre de café americano. Pero actualmente se está dando una situación muy generalizada en algunos países en donde lamentablemente tenemos que comentarlo como mexicanos, porque a nosotros también nos está afectando, quizás no en la magnitud que está afectando a otros países todo lo que se está generando en el vecino país del norte por las políticas de este nuevo gobierno, pero sí nos está afectando como el cambio del nombre que se dio al Golfo de México. Y así como eso, muchas otras cosas que se están dando. Entonces, por eso comentamos lo del café americano, porque pues yo creo que tenemos como mexicanos que tomar las raíces mexicanas. Y tenemos un ejemplo muy claro de nuestros hermanos canadienses, que ya el café americano ya no le llaman café americano. Por ahí salió una nota de que ya le llaman café canadiense. Y en el caso de nosotros más. Porque además que ni Estados Unidos produce café, porque es americano. Exactamente, ahí está lo importante. Entonces, ¿por qué llamarle café americano nosotros si se está de moda de cambiar los nombres? Pues sí. ¿Café mexicano? ¿Cómo podría México ¿qué opinan es de ustedes? los países que a nivel mundial produce mejor café. Bueno, que acá se dejó de hacer, aunque todavía se venden algunos, el famoso café de olla. Antiguamente el café de olla, sí, hecho en olla, con panela. Y canela. Canela. Y algunos llevaban una pizca de cultura, no, una pizca de anís. Sí. Ahora,
¿Se puede decir el nombre, doctor? Adelante. El color. Yo lo digo por el color. Ah, por el color. No sí, nos va, sí, no. No nos va a Hay que sancionar ligar. Face. No. O también le podemos decir café negro. Café negro, simplemente negro. Café negro. Ahora, es importante mencionar de que nuestro país mexicano, en varios estados de la República se cosecha café. Tenemos a Chiapas, Regional. Veracruz, Que tengan regiones. Puebla, Oaxaca, Guerrero, San Luis Potosí, Nayarit, Colima, Jalisco, Querétaro y Tabasco. Entonces, sí, Tabasco también sí aparece. tenemos Lo acá que es por la mera la sierra, zona, la sí, mera acá sierra. por O sea, la zona de Realmente se puede cultivar en Tapipulapa. cualquier lado. La onda es que dicen los conocedores y a los catadores que hablan del café de altura. Sí, que el mejor café se da en zonas tropicales como la nuestra, pero en alturas que van entre los 600 y los 1000 o 1100 metros de altura. Hay un rango y por eso Por eso, por ejemplo, la ciudad de Córdoba, Veracruz, que está a 800 metros sobre el nivel del mar, Coatepec. es un café excelente. Coatepec, que está sobre los 1000 metros de altura sobre el nivel del mar, café excelente. En la comunidad de Argovia, en el municipio de Tapachula, Chiapas, que está a los 900 metros, igual excelente, ¿no? Por la altura, pero también la humedad. Y eso La aplica lluvia. a otros continentes que están dentro de esa misma De franja. la franja, digamos, tropical, franja tropical. Entonces, si se pueden dar cuenta, nosotros cada vez que transmitimos el programa nos deleitamos con un café mexicano, o café negro, o café de olla. Café mexicano. Ahora, es importante tomar nota que no es que nosotros querramos llevar las cosas al extremo, no. Lo que pasa es darle valor a nuestra cultura, a nuestros productos. Por ahí estaba leyendo una nota de que los hoteleros de Acapulco ya están, no sé si ya acordaron o están por acordar de que el café se va a llamar café mexicano. Café mexicano. Café mexicano. Y aparte de eso, también, pues tomemos nota de que no debemos de perder la tradición que nos une como mexicanos a nosotros, porque defender nuestra cultura no es algo que esté fuera de lo que querramos como México, porque como referencia tenemos una fiesta que se da a fin de año. ¿Cuál es? El Día de Muertos, que normalmente ya se acostumbra en lugar de decirle Día de Muertos, ¿cómo le dicen? El Halloween, sobre todo en escuelas particulares. Entonces, ¿por qué tomar Sí, eso? sí. Cuando realmente nuestro país vecino está en una actitud muy agresiva, muy hostil hacia los mexicanos y a muchos más países. Entonces, creo que como mexicanos tenemos que defender nuestra tradición, nuestros productos, y lo hecho en México está bien hecho. Que a veces son los dirigentes, porque recordemos que la película Coco rescató bastante a los muertos y no es una Y película no es una mexicana. película mexicana, es verdad. O sea, ya es de- una película que cualquier mexicano hubiera querido hacer. Claro, Sí. y sí rescató bastante y yo creo que en términos generales está buena. Está muy buena. bien. Tanto que viene la segunda parte para el próximo año, Para 2026, 2016. la segunda Qué parte bien. de Coco, De Coco. Coco. que fue en 2017, aquí en Sí, 2017. que fue de las películas de aquel año. Lo que no sabemos 2017. es si todavía vive. Recuerda que Mamá Coco fue. No, ya no. Ya murió, Mamá Coco. ya murió. Allá en Oaxaca. Sí, ya murió. Entonces, estimado público, ahí tienen la historia del por qué café americano y por qué ahora, pues creo que debemos realizar nuestros productos mexicanos. Y por ahí recuerdo que hay una marca que se llama ya Café Mexicano. Sí, de hecho hay. Café Mexicano, y hay varias marcas, pero creo que no está de más recordar que nuestro México es México. Y Así tenemos es. muchas cosas para dar y para exportar y para disfrutar. Y continuamos aquí en Cóctel Cultural con los sabores de la cultura. Y después de este debate de café y de haber visto el trastorno TDA, nos vamos a una cápsula de la bipolaridad. El trastorno bipolar
Es una condición de salud mental que afecta a las interacciones cotidianas de una persona, comportamientos, estado de ánimo, pensamientos, energía y la capacidad de concentración. Hay 3 tipos diferentes de trastorno bipolar: el trastorno bipolar 1, el trastorno bipolar 2 y el trastorno ciclotímico o ciclotimia. Los 3 tipos causan síntomas de manía o depresión, o ambos. Algunos ejemplos de síntomas maníacos son una energía inusualmente alta, locuacidad, distracción y menor necesidad de dormir. Algunos ejemplos de síntomas depresivos son sentimientos de extrema tristeza, falta de energía, falta de emociones o motivación, desesperanza y culpabilidad. La diferencia entre cada tipo de trastorno bipolar se reduce a cuándo comienzan y la gravedad de los síntomas maníacos y depresivos. El trastorno bipolar 1 suele comenzar alrededor de los 18 años, aunque el inicio puede ocurrir en cualquier momento de la vida. Una persona con trastorno bipolar 1 experimentará episodios maníacos que están presentes durante al menos 7 días y pueden ser tan graves que la persona puede requerir hospitalización. La persona también puede experimentar episodios o síntomas depresivos más graves, aunque algunas personas con bipolar 1 pueden experimentar solo manía sin ninguna depresión. Una persona con trastorno bipolar 2 experimentará episodios tanto de depresión mayor y de hipomanía. Los síntomas de la hipomanía son los mismos que la manía, pero son menos graves y solo duran hasta 4 días en lugar de una semana. La ciclotimia puede comenzar a los 6 años de edad y eventualmente puede convertirse en bipolar 1 o 2. Una persona con trastorno de ciclotimia experimentará síntomas hipomaníacos y síntomas depresivos, pero nunca hasta el punto que se califiquen como manía o depresión mayor. No existe una causa única del trastorno bipolar. La investigación muestra que puede estar relacionado con varios factores como la genética, el entorno de la persona y la estructura cerebral. Es frecuente que las personas con trastorno bipolar tengan otros diagnósticos de salud mental como la psicosis, trastornos de ansiedad, trastornos alimentarios o trastorno por consumo de sustancias o alcohol. El trastorno bipolar es una condición de salud mental que dura toda la vida, pero con la ayuda del tratamiento proporcionado por un profesional de la salud mental con licencia, es posible reducir y controlar los síntomas. El trastorno bipolar suele tratarse con una combinación de medicación y psicoterapia. Y ahora regresamos después de haber visto la cápsula y el maestro Nicolás nos va a platicar algo interesante dentro del área del idioma. Así es, amables seguidores, y bueno, palabras, digámoslo así, extranjerismos por ahí, pero también haciendo referencia a lo que es antigüedades. Los que somos amantes de antigüedades, de objetos quizás excéntricos, excentricidades, por su forma, por su color, por su textura, o por la época en que estuvieron de moda, o por lo que sirvieron, ya sea desde jarrones, relojes, máquinas de coser, incluso mobiliario, muebles de épocas pasadas que nos gustan y nos atraen y que en algún momento dado pasaron de moda, fueron ya rechazadas, como todo pasa, pero que hoy en día los coleccionistas dan buenas cantidades por volver a tenerlas, y así como que se va imponiendo la moda retro, surge un término de origen italiano, vintage o vintage. ¿A qué se refiere lo vintage? Lo vintage es lo que un objeto vintage es algo que ofrece autenticidad o que es difícil de conseguir, tiene rareza y hasta cierta excentricidad en un momento dado. Objetos antiguos de alta calidad y un valor estético, que por su valor lo tienen por su estética, por su color o por su forma, como les mencionaba. Jarrones, teléfonos, los teléfonos de disco, por ejemplo, que hasta los años 80, hace unos 40 años todavía, eran, digamos,
un utensilio, funcionales, luego vinieron ya los teléfonos de botón, pero también fijos, que también ahorita podríamos decir que son vintage. Sí, que la palabra vintage es un término italiano, o por ejemplo, adornos, sí, de cerámica o de porcelana, de cierto tamaño o con ciertas figuras, algo artístico, ¿no? O sobre todo, o incluso ropa. O sea, no todo lo viejo es vintage. No todo lo viejo es vintage, no todo lo viejo es vintage, porque pueden ser objetos también del pasado, pero que no tienen... Una simple antigüedad. Una simple antigüedad. Que por su forma, color, textura, no ofrecen algo, digamos, más allá de, o extraordinario, exactamente. Se trata de objetos que ya no se ven en ningún otro lugar, o que solamente, o que fueron de una época pasada, pero por ejemplo de la realeza, de la burguesía, o de gente de alto abolengo, y que pues ya con el tiempo dejaron de existir, y que hoy en día pues se vuelven así como algo retro, es lo vintage. Ahora, viene otro término, un término, digámoslo así, más coloquial, cuando dice, esto es un clásico, ¿no? ¿A qué se le llama clásico, o a qué nos referimos con clásico? Se habla de un objeto clásico, un vehículo clásico, un tema clásico, o un modelo clásico, etcétera. Algo, por ejemplo, exactamente la música, pero ¿por qué clásico? No precisamente porque sea de la época clásica o del Renacimiento, no, sino porque trasciende todos los tiempos. Eso ya es un clásico, es decir, que el día de hoy sigue estando vigente y sigue teniendo aceptación por las masas, a pesar de su antigüedad, trasciende todos los tiempos. Son admirados objetos, temas, vehículos, qué sé yo, que son admirados por su valor, diseño, lo que significaron en su momento, lo que sirvieron en su tiempo o momento, y pueden seguir siendo útiles, como por ejemplo en el caso de vehículos. Vamos a suponer que dice es un diseño clásico en algún vehículo de muy alta calidad, o para personas pudientes o de clase alta, les diseñan, vamos a suponer que diseñan actualmente un Impala con modelo 73, pero ya con las adecuaciones de motor y todo de la actualidad, pero el diseño, al sacarlo al mercado nuevamente, pues llama la atención, y muchos dicen, oh, es un clásico. O un automóvil Packard modelo 1946, dice, es un clásico, ¿no? O en el caso de temas musicales, hoy en día 40 años de los éxitos ochenteros, de los tríos, pop, sobre todo el famoso pop de los 80s, con grupos como Pandora, Flans, Trigo Limpio, etcétera, que el día de hoy, a 40 años de haber sido marcar un parteaguas en el pop musical, pues se siguen escuchando y siguen teniendo aceptación incluso por los jóvenes actuales. Se puede decir un clásico, y ni qué decir de los boleros de los años 50, del rock de los 60, que sigue teniendo una gran aceptación tras haber pasado ya varias décadas de distancia, y que sigue teniendo aceptación. Esos son los llamados clásicos. Tanto el vintage como los clásicos tienen mucha relación. La diferencia es que el vintage son objetos con ciertas características muy peculiares, y los clásicos, bueno, pues de que siguen teniendo aceptación, o vamos a decirlo así, que no pasan de moda. Nico, en español, ¿qué quiere decir vintage? Vista. 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 Lo otro. ¿Y hay alguna cantidad de años que diga, por ejemplo, que un vehículo es clásico? Pues, ¿a partir de cuántos años? O en el caso de, por ejemplo, hablaste de otros aspectos. La música. La música, bueno, la música por el tipo de el instrumento. O la música, o cómo hay, por lo que dice, por lo que vamos, por el impacto que tuvo en su momento, okay, por la aceptación, por el gusto,
por el placer que causó y por, digamos, la moda, el tiempo que estuvo en la popularidad, y que al escucharla nuevamente pues sigue provocando esa sensación, esas emociones en los oyentes, ¿no? A ver, Nico, en este caso la música, ¿cómo la consideras? ¿Por qué se considera que es clásica? Sí, porque va en la música barroca, siglo XVI, del barroco a lo que es el Renacimiento, siglos XVI, XVII, XVIII, y luego con la evolución que tuvo ya hacia el siglo XIX, siglo XX, con la aparición del blues, del jazz, etc. Y a veces se suele confundir, esto es música clásica. Y no, Es nada más la de es ese que periodo. música clásica, y viene a nuestra mente Chopin, Vivaldi, Bach, que es de esa época. Pero, por ejemplo, mal llamamos, por así decirlo, o decimos coloquialmente, no, hombre, eso ya es un clásico. ¿Por qué? Porque aunque tenga 40, 50, 60 años, pero se sigue escuchando, ¿no? Por eso se le adjudica, quizá de manera impropia o no correctamente, decir que es un clásico solo porque no ha pasado de moda, a pesar del tiempo, ¿no?, que tiene, ¿sí? En el caso, por ejemplo, de lo vintage, los decorados, objetos, van de los años 20 a los años 70, es decir, todo lo que abarca los estilos Art Deco, Art Nouveau y modernismo, entre los años 20, 30, 40, 50, 60 hasta los 70. Y tuvo que haber sido un objeto de alta gama. De alta gama, como por ejemplo radios, consolas. O sea, por ejemplo, teléfonos. el llamado Bocho, solo que lo hayan tuneado en su época. Porque normalmente no podría ser un vintage, porque era un auto popular. Era popular. Muy bien. Llegó la hora Queda claro. Llegó la hora de despedirnos. De mi parte les recuerdo que está www.radioemisor.com y que pueden solicitar pertenecer al chat de noticias. Y allá en el estudio, Maestra Delia, que es la que nos trae los fans de Cuernavaca, México y todo. Fue un gusto estar con ustedes el día de hoy y espero verles en el próximo sábado con un tema de suma importancia que tiene que ver con la alimentación escolar. Interesante. Maestro Nicolás. Gracias por estar con nosotros. Recuerde darle like, compartir, activar la campanita si nos ve por YouTube. Y nos vemos el próximo sábado. Licenciado Oscar Jiménez. Estimados amigos y amigas, sean felices, disfruten la vida y nos vemos el próximo sábado. El programa ha terminado, pero el próximo sábado, a las 7 de la noche, tú tienes una cita de cóctel para disfrutar los sabores de la cultura. Esta fue una producción de Radio Emisor.